Buenas noches con todos. En esta presentación abordaremos el tema sobre las teorías cognitivas que transforman el aula de hoy, mediante infografías elaboradas junto a mis compañeras basadas en distintas investigaciones. En la primera infografía analizamos el desarrollo cognitivo en la sociedad actual. Hoy en día los estudiantes sabemos que aprenden de forma diferente a generaciones anteriores. Utilizan videos, imágenes, juegos y herramientas digitales, lo que hace que el aprendizaje sea más dinámico, activo, interactivo y rápido. Además, buscan respuestas inmediatas, prefieren ellos actividades breves y valoran aprender a su propio ritmo, según sus intereses y necesidades. También se destaca que los estudiantes desarrollan creatividad y aprenden colaborativamente, compartiendo ideas en grupos o en espacios virtuales. Esto demuestra que el aprendizaje actual es más participativo y conectado con la tecnología. Ante esta realidad, nosotros los docentes tenemos importantes retos, donde tenemos que capacitarnos constantemente con el uso de herramientas tecnológicas, innovar metodologías, diseñar clases motivadoras que mantengan la atención en los estudiantes rodeados de múltiples distracciones digitales. Asimismo, atender a la diversidad de ritmo y estilos de aprendizaje que se presentan en el aula. También otro desafío fundamental es fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes para que ellos puedan diferenciar la información verdadera o falsa. Finalmente, sabemos que nosotros los docentes no solo transmitimos conocimientos, sino también valores como el respeto, la responsabilidad y el uso adecuado de la tecnología. En conclusión, en la primera infografía podemos decir que educar en la actualidad significa adaptarse a los cambios, innovar y guiar a los estudiantes hacia aprendizajes significativos e integrales. Gracias. Buenas noches. Continuando con las teorías de desarrollo cognitivo en los aportes y retos en el siglo XXI. En esta infografía tenemos la aplicación pedagógica real, las principales teorías, los cambios cognitivos del siglo XXI, las vigencias de las teorías y los límites de las teorías con la influencia del contexto. Aquí nos destaca principalmente las ideas principales que tiene como vigencia los límites en la educación actual. En estas teorías coinciden prácticamente en los aprendizajes en un proceso activo en la cual el estudiante construye su conocimiento a partir de una experiencia, que es la interacción social dentro de un contexto, en la cual el docente es la guía que orienta al desarrollo educativo y el pensamiento de la comprensión en una resolución de problemas. En cuanto a su vigencia, ¿qué nos dice aquí? Estas teorías son muy fundamentales que sustentan en las metodologías activas en la actualidad, como un aprendizaje colaborativo que va entre estudiante con los docentes. Este aprendizaje se va basado en el desarrollo de proyectos, en el desarrollo del pensamiento crítico, sin embargo también es un impacto dentro de la tecnología. En estas formas, son formas de aprendizaje que resultan unos enfoques participativos en los contextos de la diversidad en el contexto educativo. Desde una perspectiva crítica que concluye en estas teorías siendo la base más importante de la educación, en la cual es necesario experimentar estrategias innovadoras que incorporen estas herramientas digitales que corresponden a las características de un aprendizaje significativo dentro de los estudiantes a través del siglo XXI. Gracias. Buenas noches. A continuación les voy a hablar sobre la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Los conceptos clave del aprendizaje. Tenemos los esquemas existenciales, no información y experiencia, equilibrio entre el estado de armonía y el cognitivo, y la asimilación, que esto quiere decir donde se integran los conocimientos, el conflicto cognitivo, el desequilibrio y la acomodación.
A continuación les voy a hablar sobre las diferentes etapas y los años que abarcan estas etapas. Tenemos lo que es la etapa sensomotriz, que esta va de 0 a 2 años y se caracteriza en la cual aprenden mediante sentidos y movimientos. No hay pensamiento simbólico aún. En el aula, ¿cómo se desarrollan estas destrezas? Con la manipulación de objetos como son los bloques y juguetes. Juegos de exploración, como es tocar, mover, aplicar. La etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años. Las características: desarrollo del lenguaje, pensamiento intuitivo y egocéntrico, dificultad para atender la conservación de cantidad-volumen. En el aula, ¿cómo se desarrolla? Uso de dibujos, dramatizaciones y juegos simbólicos. Actividad donde el niño describe desde su punto de vista. Ejemplo, creen, creen que un vaso alto tiene más agua que uno ancho. Esto es lo que el niño considera, porque va a desarrollar y va a explicar desde su punto de vista. La siguiente etapa que tenemos es la etapa de preparaciones concretas, que va de 7 a 11 años. Esta tiene lo que es el pensamiento lógico sobre los eventos concretos, conservación, masa, volumen, etcétera, y la clasificación y la seriación. En el aula, ¿cómo lo vamos a desarrollar? En la educación básica, la resolución de problemas con materiales concretos, regletas y fichas, clasificación de figuras geométricas por el número de lados, muy relacionados a un trabajo. Y tenemos la última etapa de operaciones formales, que es desde los 11 años en adelante. Esta etapa tiene el pensamiento abstracto y lógico y la capacidad de formular hipótesis. El niño crea su propio conocimiento. En el aula, ¿cómo lo vamos a desarrollar? La resolución de problemas abstractos como el álgebra, debate, análisis crítico y planteamiento de hipótesis. Ejemplo, plantear soluciones a problemas sociales o científicos. Muchas gracias. Seguimos con los aportes de Piaget a la educación. Las ideas de Jean Piaget transformaron la manera del aprendizaje, al proponer que los niños no son receptores pasivos de información, sino también son constructores activos de su conocimiento. Como un aprendizaje activo, tenemos que son pilares fundamentales de la teoría de Piaget. Según este autor, el estudiante aprende cuando interactúa directamente con su entorno y también experimenta y manipula objetos y también reflexiona sobre sus acciones. Como un ejemplo educativo tenemos que en lugar de explicar solo conceptos de matemáticas, el docente puede permitir que los estudiantes manipulen los objetos como bloques o fichas, para así poder comprender operaciones básicas. El rol del docente como mediador es enfocado en diseñar situaciones de aprendizaje significativas. Como un ejemplo educativo tenemos ante un problema, el docente puede hacer preguntas de ¿cómo? ¿Cómo llegaste a esa respuesta? ¿Qué pasaría si intentas otra forma? Promoviendo así el razonamiento. La importancia del error y la exploración es que para Piaget el error no es un fracaso, sino una oportunidad de aprendizaje. Gracias. Hoy les voy a hablar sobre las aplicaciones pedagógicas. En esta infografía trata sobre la aplicación pedagógica de las teorías cognitivas, especialmente en cómo están transformando el aula de educación básica. Por otro lado, también tenemos cómo influyen estas teorías en el aula. Aquí vamos a explicar cómo se desarrolla cognitivamente el docente